Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que se la pasen muy bien. Es un gran placer, un gran privilegio poder estar otra vez con todos ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema de las definiciones del álgebra, sus conceptos del álgebra, algunos ejemplos y su historia del álgebra. También mi nombre es Giancarlo Rodríguez, servidor. Es un placer, un privilegio poder estar con ustedes. Vamos con la siguiente diapositiva. El álgebra. Bueno, para empezar con el video vamos a definir lo que es el álgebra. Dice, el álgebra es una de las principales ramas de las matemáticas. Dice, su objeto de estudio son estructuras abstractas operando en patrones fijos, dentro de las cuales suele haber más que números y operaciones aritméticas. Recordemos que también la álgebra se representa a través de las letras, operaciones, variables incógnitas o coeficientes. Es lo que quiere decir la álgebra. Recordemos que un dato importante en la álgebra es que son las operaciones aritméticas. Aritméticas, ¿qué quiere decir? Suma, resta, multiplicación, división. Dice que también letras. ¿Cuáles son las letras? Pues todas las letras del abecedario A hasta la Z, que representan operaciones concretas y variables. Recordemos que incógnitas o coeficientes se definen en lo que son términos semejantes. Por ejemplo, incógnitas en una ecuación, ¿no? 5x más 10. ¿Cuánto vale la incógnita? En este caso, la incógnita siempre va a ser x. Los coeficientes son los números que están solos, ¿sí? Las variables son los números que acompañan a la letra, por ejemplo, como 5a, 3b, 4c, y así sucesivamente. A continuación les voy a explicar la imagen. Aquí, por ejemplo, tenemos álgebra. Aquí abajo tenemos lo que son los logaritmos, son las propiedades de los logaritmos. Logaritmo de resta, logaritmo de división, logaritmo de multiplicación y todo esto. Aquí dice el logaritmo de bn va a ser igual a sobre BA es igual a N, propiedades de los logaritmos. Logaritmo de AY es igual a menos logaritmo de AX. El otro logaritmo dice el logaritmo de A por Y es igual al logaritmo de A de X a la menos 1, ¿sí? Son propiedades de los logaritmos y todo eso. Estos círculos que ven aquí son conjuntos. Lo van por ejemplo, estos conjuntos pues son para intersecciones, uniones y todo eso. Lo ven en probabilidad estadística y también lo vemos en el tema de álgebra. Esta parábola, recordemos que la parábola siempre va a representar a x cuadrada. Recordemos que la x cuadrada es un término cuadrático en el cual siempre va a representar una parábola. Se llama parábola cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo la parábola. Si fuera hacia arriba, se llamaría parábola cóncava hacia arriba, ¿de acuerdo? Y es igual a b elevado a la x, como sería en su resultado del logaritmo, sería x es igual al logaritmo de b por y. Aquí tenemos la gráfica, y de hecho también esto se maneja en lo que es en las carreras de ingeniería eléctrica como ondas senoidales, pueden ser la onda, amplitud, todo eso. Aquí tenemos la cuestión, y es igual a x más 2, 2x es igual a x más 2 menos y, x es igual a menos 2y. Aquí tenemos, ¿qué es esto? Un prisma triangular. Aquí parece que son los términos trigonométricos, seno de menos a es igual a menos seno de a. ¿Va? Entonces esto quiere decir el álgebra. Vamos con la siguiente. Bueno, ¿cuál es la historia del álgebra? Bueno, como ven, la historia del álgebra. El álgebra nació en la cultura árabe. Entonces quiere decir que se creó en la cultura árabe alrededor del año de 820 después de Cristo. Fecha en que se publicó el primer tratado respecto al Kitab al-Mukhtasar. ¿Quién sabe qué dice? Fi Hisab al-Yarabi. Bueno, es digamos que es un libro en árabe. No sé la verdad cómo se pronuncia ni se escribe, pero así dice, ¿no? Mukabala, es decir, compendio de cálculo por reintegración y comparación, obra del matemático y astrónomo persa Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, conocido como al-Khwarizmi. Entonces, el que ven en la imagen es el que creó la álgebra. Dice que en el año 820 después de Cristo, entonces fue un árabe el que inventó la álgebra, y después de ahí pues, surgió en la época griega, pues, todos los griegos, astrónomos y todo eso. Entonces de ahí surgió el álgebra. Vamos con la siguiente. Dice, segunda parte. Dice, ahí el sabio ofrecía la solución sistemática de ecuaciones lineales y cuadráticas. Una ecuación lineal
y cuadráticas, recordemos que son ecuaciones de primer grado o segundo grado, dependiendo. Ecuaciones lineales, como los voy a explicar aquí en la siguiente imagen, es de primer grado. Ecuaciones cuadráticas, también conocida como la fórmula chicharronera, se la conoce como la fórmula de las matemáticas, en el cual ecuaciones cuadráticas, ¿cuál sería la fórmula de una ecuación cuadrática? Tienes x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Es la fórmula general para que se emplea en las ecuaciones de segundo grado o también llamadas ecuaciones cuadráticas. Y dice en pleno operaciones simbólicas, pues sí, 3x menos 2y es igual a 7, ¿no? Dice, además estos métodos luego se desarrollaron en la matemática islam medieval y convirtieron al álgebra en una disciplina matemática independiente junto a la aritmética y a la geometría. Vamos a explicar el siguiente ejercicio. Como dice aquí en la segunda parte de la historia del álgebra, ahí el sabio ofrecía la solución sistemática de ecuaciones lineales y cuadráticas. En este caso es una ecuación lineal porque viene de un sistema de ecuaciones. Entonces, cuando viene de un sistema de ecuaciones, vamos a tener que calcular los valores de y o valores de x. En este caso, tenemos que calcular el valor de y porque el valor de x ya se sacó. Entonces tenemos la siguiente ecuación lineal, 3x menos 2y es igual a 7. En este caso el valor de x, según el sistema de ecuaciones lineales, te dio 5, ¿no? Entonces 3 por 5 menos 2y es igual a 7. Explico. Voy a multiplicar 3 por 5 es igual a 15, menos 2y es igual a 7. Recuerden resolver la operación. Los términos con variable del lado izquierdo, términos independientes del lado derecho. Entonces queda menos 2y es igual a 7. Y que está sumando al otro lado, ¿cómo debe pasar? Al otro lado debe de pasar con su signo contrario. El signo contrario del más es menos. Entonces sería menos 2y es igual a 7 menos 15. Sería menos 2y es igual a menos 8. Y se despeja, es igual a menos 8. Bueno, es menos 8 entre menos 2. Queda y es igual a 8 entre 2. Por lo tanto, y es igual a 4. Entonces, esto sería un problema de lo que es el sistema de ecuaciones lineales y cuadráticas, ¿va? Vamos con la siguiente. Bueno, ¿para qué sirve el álgebra? Además, otras operaciones de importancia como la contabilidad, administración e incluso la ingeniería. En este caso, en el campo de la ingeniería es importante aprender álgebra. ¿Por qué? Porque nos va a servir como por ejemplo para ecuaciones, para variable compleja, ahorita les explico qué significa este plano, para ecuaciones diferenciales y para todo, ¿va? En el caso de ingeniería, se sostienen en base a cálculos algebraicos que manejan una o varias variables, expresándolas en relaciones lógicas y patrones detectables. Como tenemos en la siguiente imagen, tenemos la siguiente gráfica. Tenemos los imaginarios van del eje Y, los reales en el eje X. Tenemos 1, 2 y tenemos círculo. Aquí es el radio, es el centro, entonces el círculo, más bien el círculo pasa de la coordenada de menos 1,1. Y bueno, el plano Z. Recordemos que en lo que es variable compleja, pues los círculos pueden ser donas, regiones y todo eso, dependiendo del área sombreada, lo puedes saber diferenciar. En el siguiente plano tienes el plano menos W. También recordemos que en variable compleja existen lo que son planos Z y lo que son planos W. Y también por eso les digo, el álgebra sirve para la variable compleja en caso de números imaginarios y números reales. En este caso, el plano menos W tiene un número imaginario. En el eje Y, eje de las X, números reales. En este caso es 2 más y. Entonces esta sería su gráfica en el plano menos W. Ya ven cómo cambia. En el plano Z es diferente con centro. Y el plano menos W ya es con número imaginario. Entonces eso sirve el álgebra en cuestión del área de ingeniería. Porque ves todo lo de números complejos, números reales y números imaginarios. Vamos con la siguiente. A continuación les voy a explicar los dos tipos de las ramas del álgebra, lo que es el álgebra elemental y la álgebra abstracta. Como vemos en la siguiente imagen, la álgebra elemental, como su nombre lo indica, es de la base,
¿sí? ¿Qué quiere decir la base? De ecuaciones, sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas. En este caso vamos a explicar el siguiente ejercicio. Tienes menos 2 por 3x menos 2 es igual a menos 2. Y vamos a resolverla. Bueno, aquí se lo pone más simplificado el ejercicio. Menos 2 por 3x menos 2, bueno, se confunde, ¿no? Pero yo lo voy a explicar de la siguiente forma. Menos 2 por 3x es menos 6x. Menos por menos es más. 2 por 2 es igual a 4, es igual a menos 2. Se resuelve la ecuación de primer grado. Es menos 6x es igual a menos 2. Y este más 4 que está sumando al otro lado, ¿cómo debe pasar? Debe pasar restando. Entonces, menos 4 es menos 6x. Y recuerden que aquí se hace lo que es la suma de negativos. Es menos 2, es menos 4, es igual a menos 6. Entonces se resuelve la ecuación. X es igual a menos 6 entre menos 6. Haces leyes de los signos. Menos entre menos es más. Entonces el resultado es positivo. En este caso 6 entre 6 es igual a 1. Entonces ya resolvemos la ecuación. Esto se llama la álgebra elemental porque son las bases de toda álgebra que se necesita para aprender la álgebra abstracta. Aquí a continuación vemos lo que es la álgebra abstracta. Recordemos que la álgebra abstracta también se puede utilizar en lo que son en química básica de nivel superior, nivel de ingeniería, se utiliza lo que es índices de Miller. Para eso se ocupan los índices de Miller, para saber los números o las coordenadas que hay sobre una región cilíndrica o cúbica. En este caso, álgebra abstracta, tienes el cubo, entonces tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y después 3, 4, 1, 2, ¿cómo se van uniendo los puntos? ¿Ya ven? 7, 8, 5 y 6. También eso lo ocupas en lo que son los índices de Miller. Vamos con la siguiente. El lenguaje algebraico. Ya para finalizar, ¿qué es el lenguaje algebraico? Es un lenguaje más sintético que el aritmético. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, pones una oración, en la cual en la oración lo puedes expresar al lenguaje algebraico. Dice que permite expresar relaciones generales mediante enunciados breves. Y además permite incluir en el patrón formal aquellos términos que aún desconocemos, las variables, pero cuyo vínculo con el resto sí es conocido. Aquí aquí tenemos un ejemplo, ahorita les voy a explicar. En lenguaje común quiere decir un número cualquiera. En lenguaje algebraico, pues un número cualquiera. Recordemos que en este caso en lenguaje algebraico se refiere a una letra, ¿sí? Entonces un número cualquiera, o sea, quiere decir una letra. En este caso A, B, C, D. Vamos con el siguiente ejemplo. Un número cualquiera aumentado en 3. ¿Qué quiere decir con esto? Un número cualquiera, recordemos que en lenguaje algebraico número es letra. Un número cualquiera aumentado en 3. Este número puede ser cualquier letra, X, Y, Z, A, en este caso es X más 3. La diferencia de dos números cualquiera. Entonces, hay palabras claves. Dice, la diferencia quiere decir resta, aumento, suma. Entonces, hay que distinguir esas palabras claves en lo que es el lenguaje algebraico. Diferencia, resta, aumento, suma. En este caso, la diferencia, entonces una resta de dos números. ¿Qué quiere decir dos números? Dos letras, cualquiera. Entonces, A menos B, M menos N, ¿va? Dice, el doble de un número excedido en 8. Hay que saber leer bien. El doble de un número, o sea, el doble de una letra, en este caso puede ser 2A, excedido, aumentado, quiere decir suma. Excedido en 8, entonces puede ser 2A más 8, 2B más 8. En este caso el ejemplo es 2X más 8. Dice la división de un número entero entre su antecesor. Esto está muy interesante porque dice la división de un número entero, X, entre su antecesor, quiere decir menos 1, ¿va? Entonces sería, su antecesor es X sobre X menos 1. La mitad de un número, ¿cuál sería la mitad de un número? Sería X sobre 2, Y sobre 2, Z sobre 2, A sobre 2. Dice el cuadrado de un número. Hasta que la letra la tienes que elevar al cuadrado. Por ejemplo, X cuadrada, Y cuadrada, B cuadrada y así. Dice la semisuma de dos números. ¿Qué quiere decir la semisuma? La semisuma de dos números quiere decir la división de dos números. En este caso es X más Y entre 2. O C más D, A más B entre 2. Por eso es la semisuma de números. Las 2/3 partes de un número, o sea, 2/3
de un número va a ser igual a tanto, ¿va? Perdón. Dice, las 2/3 partes de un número disminuido en 5 es igual a 12. Por ejemplo, 2/3 partes quiere decir 2/3. Perdón. Déjenme regresarle. Ya, perdón. Entonces dice, las 2/3 partes de un número disminuido en 5 es igual a 12. Las 2/3 partes, 2/3 de un número, o sea, 2/3 de A disminuido en 5, 2/3 de A menos 5 es igual a 12. En este caso tenemos el ejemplo 2/3 de X menos 5 es igual a 12. Dice, 3 números naturales consecutivos. Recordemos que naturales puede ser X, X más 1, X más 2, X más 3, X más 4, X más 5 y X más 6. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, un placer, un gran privilegio poder estar otra vez con todos ustedes. Espero que me vayan a compartir, ya suscribirte, regalarme un like para que a más personas les pueda llegar. Y este sería un tema de álgebra. Espero que te haya gustado, un placer. Y no olvides suscribirte y compartir. Muchas gracias, muy amables.